Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Les habla la doctora Patricia Vargas, vuestra profesora titular de la cátedra Problemas Socioculturales, y el video del día de hoy está dedicado a la introducción de Culturas Híbridas de Néstor García Canclini. Este argentino, que hace muchísimos años que vive en México, es doctor en filosofía, estudió en La Plata y también en París, y ha tenido una importancia central para pensar cuestiones vinculadas con el arte y la cultura en Latinoamérica. En la actualidad, sus investigaciones están enfocadas en la cuestión estética, el arte, la antropología, las estrategias creativas y la cuestión cultural entre los jóvenes. Este es su trabajo más importante y aquel que tuvo una importancia central en los años 90 para pensar Latinoamérica con relación a categorías tales como modernidad, modernismo, modernización, posmodernidad, posmodernismo. Esas categorías que vimos en profundidad con los trabajos de Roberto Folari y que desde la perspectiva de Canclini y este uso de una categoría proveniente de la biología, como es el proceso de hibridación, y su traspaso para pensar cómo se produce la mezcla en Latinoamérica en torno al arte, la industria, la comunicación y el consumo, es lo que habilitó estrategias, como él llamó, para entrar y salir de la modernidad y pensar los procesos de modernización en América Latina. Ustedes tenían para leer la introducción de una versión posterior, reeditada, que conserva el texto original, pero donde Canclini en el 2010 lo que hace es volver a pensar algunas de estas cuestiones y la fertilidad de incluir nuevamente una discusión respecto de los procesos de hibridación. Por eso esa introducción se llama Culturas híbridas en tiempos globalizados. ¿Y cuál sería la fertilidad de este concepto hoy? Y justamente ahí lo que él plantea es esta idea de pensar la hibridación como un proceso que lo que hace es mostrar cómo estructuras o prácticas que existían en forma separada se fusionan, se combinan para generar estructuras nuevas, objetos y prácticas eh, distintos. Y esto ocurre, dice Canclini, por dos vías: de una manera imprevista, a través de los contactos que se producen entre personas que expresan diferentes culturas, que pertenecen a diferentes cosmovisiones y mundos, y estos encuentros se pueden producir a través de la migración, el turismo, el intercambio económico o comunicacional, pero también, dice él, puede ser de manera más intencionada, a través de lo que él llama reconversión, es decir, utilización productiva de recursos anteriores en un nuevo contexto, dando lugar a la creatividad individual y colectiva. Por cualquiera de estas dos vías, dice él, se pueden producir en la cultura procesos de hibridación. Y la crítica fundamental, justamente, que hace este autor es a la existencia de identidades puras, de identidades más auténticas que otras, autocontenidas, una crítica a los esencialismos, y justamente lo que él quiere mostrar es que la cultura y las identidades son móviles, son procesuales, son heterogéneas y son producto de un proceso de hibridación intercultural, de encuentros y también de conflictos y desencuentros. Y él dice que hay toda una serie de categorías asociadas a la cuestión de la hibridación, pero que tienen su especificidad. Una de ellas es el mestizaje,
Y justamente el mestizaje ha tenido que ver con este encuentro que se produjo, con este encuentro seminal, con este encuentro importantísimo en la historia de Occidente, que es el encuentro entre españoles y nativos americanos, y justamente por eso elegí como una de las ilustraciones a la Malinche y su relación con Cortés. Este mestizaje y esta palabra fundamentalmente está vinculada a la idea más biológica, más de mezcla racial, y justamente ha tenido que ver con un contrapunto con la idea fundamentalmente decimonónica de pureza racial. Justamente por eso es que él prefiere hablar de procesos de hibridación en lo atinente a lo cultural y criticar de alguna manera esta idea de mestizaje versus pureza, porque ha tenido consecuencias muy profundas en la historia de la humanidad. Pero esta es una de las categorías vinculadas, asociadas. Otra categoría es la de sincretismo. El sincretismo va a tener que ver con esta fusión o mezcla vinculada con las creencias y prácticas más relacionadas con la religiosidad o la espiritualidad. Y esto también tiene que ver justamente con Latinoamérica y el encuentro que se produjo entre las creencias nativas, las creencias traídas por los esclavos africanos y los sistemas de creencias impuestos por los españoles. Esto dio lugar al sincretismo religioso y actualmente podríamos también hablar de prácticas New Age o prácticas también vinculadas con la recuperación de la cartomancia, de la idea de brujería, todos estos temas que estuvimos viendo a lo largo de la materia y que pueden coexistir en los sistemas de creencia y en las prácticas de las personas sin producir grandes contradicciones. A esto se refiere Canclini desde el punto de vista cultural con los procesos de hibridación. Y en el campo religioso se llaman sincretismo. Cuando aplicamos esta idea de mezcla a los sistemas lingüísticos, por ejemplo, el pidgin, que nosotros vimos un poco como forma de comunicación de Malinowski con sus nativos trobriandeses, o el tipo de idioma que se habla en Haití, que mezcla lo nativo con lo francés, con lo africano. Estos procesos se llaman creolización. Y por último, lo que nos propone este autor es pensar un poco en las tensiones y los encuentros entre lo masivo, lo popular y los consumos elitistas. Y por eso me gustó traer estas imágenes. Eso es el Cirque du Soleil. Esto es un proyecto que llevó adelante Manu Chao y un grupo que él tenía, que era una especie de performance que se realizaban en las calles en Francia. Esto es la Fura del Baus, que son unos catalanes que hacen también una especie de puestas en escena donde participan, donde hacen participar al público. Bueno, estos son nuestros queridos de la Guarda. Y esto es una puesta en escena y el techo de uno de mis artistas favoritos, que es Chagall, en la Ópera Garnier en Francia. Y justamente nosotros vimos a lo largo de la materia textos que discuten esta idea de los cruces entre lo masivo, lo popular, lo elitista, y desde sus perspectivas hace estallar justamente estas ideas más unilaterales o unívocas que compartimentarían quiénes
pueden ser los públicos legítimos para cada una de estas producciones culturales. Y por último, algo que tiene que ver con el ejercicio final que les proponemos desde la materia, y que quizás algunos elijan, que es esta idea de, a partir de Kopytov, realizar la biografía de un objeto. Entonces aquí elegimos, si uno pone en el buscador de Google objetos híbridos, justamente aparecen estos, y eso me parece como súper interesante, porque nos advierten acerca de la polisemia, acerca de la mezcla, y nuestra propuesta justamente en esta cátedra es pensar en estos procesos y también pensarlo para el trabajo final respecto de los objetos, de dónde vienen, cuál es su historia, cuál es el significado que tiene en nuestros mundos familiares. Así que bueno, están invitadas, invitados, invitades a leer este texto de Canclini y allí encontrar inspiración para buscar en sus hogares un objeto para historizar, contarnos esta historia, compartirla con todo el grupo y relacionarla, quizás, ¿por qué no?, con este texto de Canclini. Bueno, les agradecemos muchísimo la atención y seguramente nos estaremos viendo muy pronto en otro video.